En el corazón de Cúcuta hay historias que nos están cambiando. El ecosistema empresarial es el desarrollo de nuestra región. Ellos son los que innovan. Ellos son los que inspiran. Ellos son los que transforman. Un nuevo año celebrando a aquellos que con visión y esfuerzo dejan huellas e inspiración a la sociedad. La Universidad Simón Bolívar se enorgullece en presentar el Premio al Mérito Empresarial, un reconocimiento a los líderes que están forjando el futuro de nuestra región. ¿Quiénes serán los galardonados este año? ¿Quiénes serán reconocidos por su innovación, su emprendimiento y su dedicación? Descúbrelo junto a nosotros en la ceremonia del Premio al Mérito Empresarial 2024. Acompáñanos a celebrar a nuestros empresarios, emprendedores y egresados. Unisimón Cúcuta Norte de Santander. No te lo pierdas. 19 de septiembre de 2024. Hotel Casino Internacional. Hola, hoy estaremos hablando de un tema que a todos nos interesa, tarifas de energía, y con un experto, el exministro Amílcar Acosta, quien estuvo en la Universidad Simón Bolívar. A propósito, estaremos hablando de inteligencia artificial y el aporte que hace la universidad en este campo. Y para el cierre, un tema cultural, Barranquillas. Todo lo bueno aquí en Mérito Empresarial. Iniciamos con una muy buena noticia: cómo se utiliza la inteligencia artificial para la salud de los niños. Esta es una iniciativa de la Universidad Simón Bolívar, el sector privado, y que también se vincula el sector gubernamental. Aquí está la historia. Samuel es un bebé recién nacido que entró a este proceso y fue detectado con retinopatía de la prematuridad y que a través del BART, valoración de retina por telemedicina, pudieron revelar a tiempo el estado de la retina del bebé. Este proyecto es una plataforma de inteligencia artificial que ayuda a descubrir la retinopatía de la prematuridad, la cual es la segunda causa de ceguera en niños de Latinoamérica, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y en Colombia afecta a casi el 4% de los bebés. La idea es que esto es un proyecto de cobertura mundial. La ROP, que es la retinopatía de la prematuridad, que aquellos niños que nacen prematuros, ya sea por bajo peso, bajas semanas en nacer, la retina no tiene una madurez y esa madurez hace que se desarrollen ciertas patologías, desprendimientos de retina que si no se toman a tiempo el niño puede quedar ciego. Entonces imagínate que si esto se logra difundir a nivel mundial sería una cosa maravillosa y extraordinaria. Pues creo que como institución en la cual participó en un proyecto de tanta importancia, nuestro mayor interés sería poder hacer extensivos los beneficios del equipamiento y de la invención a muchos más habitantes, a muchos más niños de nacimiento prematuro, para evitar que haya ceguera permanente. Entonces, ojalá, además del Atlántico, se pueda llevar al resto del país y a nivel internacional a aquellos países que tienen altas tasas de prematurez para evitar que los niños queden con ceguera permanente. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Amigos, bienvenidos a Mérito Empresarial, en este encuentro donde hoy estamos con estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, de nuestra universidad, con un invitado muy especial. Pero antes de hablar de nuestro invitado, sé que ha sido un tema de conversación mientras estamos en la casa, mientras estamos cenando, almorzando, o estamos en la estación de bus, en fin. ¿Quién no habla del tema de las tarifas de energía? Nuestro dolor de cabeza. La gente se queja, la gente dice, ¿y cuándo va a haber soluciones? Y por eso, nuestro invitado hoy. Amílcar Acosta es un hombre caribe,
Es un hombre con una gran visión de la realidad nuestra, escritor, investigador, ha sido congresista, exministro de Minas y Energía y sin duda una de las mentes brillantes en el Caribe colombiano y que sabe de este tema. No solo vamos a hablar de las tarifas de energía, sino también del gas, de lo que está pasando hoy con la política minero-energética en el país. Exministro, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, este diálogo se da justo en el momento en que el ministro de Minas y Energía actual llega, se reúne con gobernadores de su tierra, de La Guajira, de Atlántico y Sucre, con alcaldes, con los empresarios, buscando una solución a ese dolor de cabeza de las tarifas de energía. ¿Usted cree que de esa reunión sí hay conclusiones que nos pongan en ese escenario de que vamos a tener solución, ministro? Exministro. Gracias, Martín, y muchas gracias, señor rector, por su acogida en nuestra universidad. Bueno, la verdad es que esta reunión que se realizó este fin de semana entre los gobernadores y el señor ministro, y participaron también de esa reunión dos gremios del sector, Acolgen y quienes representan también a los generadores térmicos. Todo era expectativa, pero ya cuando uno lee el texto de la declaración, no alcanza a vencer el escepticismo que seguimos teniendo, porque esta no es la última, no es la primera, y seguramente no será la última reunión que se hará para estos efectos, y que yo las he caracterizado como vísperas de mucho y día de nada. De modo que, repito, no tengo razones para ser optimista, puesto que cuando se lee el texto de lo acordado, en primer lugar, se habla de una concertación, una renegociación posible entre generadores y distribuidores de energía, en el propósito de que los generadores que tienen unos contratos firmados y que hay que honrarlos entre generadores y distribuidores, se pueda, por parte de los generadores, acceder a una rebaja que se traslade al usuario final. Es decir, ahí tiene que concurrir la voluntad tanto de Afinia y Aire como también de los generadores. Este intento ya se hizo, va a ser 2 años, por parte de la exministra Irene Vélez, cuando se firmó el famoso Pacto por la Justicia Tarifaria. Yo diría que este es un pacto por la justicia tarifaria 2.0. ¿Y qué resultado arrojó el anterior pacto? Una reducción en las tarifas de 2.8 frente a la expectativa que había generado la ministra de una reducción del 4%, después que en el país, en el año anterior, se había tenido un incremento promedio nacional del 24%, pero aquí en la región Caribe por encima del 40%. De manera que ese 2.8% no le movió la aguja a la factura que le llega a los usuarios. Ahora estamos ante un nuevo incremento entre enero del año pasado y enero de este año. Las tarifas de energía han subido aproximadamente un 31%. Y cuando estamos hablando de ese acuerdo entre generadores y distribuidores, estamos hablando de uno solo de los 6 cargos que tiene la tarifa de energía, que es la letra G. Ustedes, cuando reciban en sus casas la factura
en el respaldo podrán encontrar esa fórmula que dice CU, costo unitario, igual, entonces ahí están todos los componentes. Este es uno de los componentes que representa aproximadamente un 35% de la totalidad de los cargos. ¿Esto qué quiere decir? Que la rebaja que hagan los generadores, usted tiene que aplicarle un porcentaje del 35%. O sea, si ellos hacen una rebaja de un 20%, usted tiene que aplicarle a ese 20% el 35% y estamos hablando de un 7%. Yo, entre otras cosas, en una de mis recientes columnas les propuse a los generadores que hicieran un esfuerzo porque esa rebaja que ellos hagan va contra el PIG de la empresa. Yo propuse que ojalá ellos pudieran acceder a reducir esa tarifa, ese precio, perdón, porque ellos no manejan tarifas, ellos manejan precios en beneficio de los usuarios. Echo de menos que ya no se menciona la opción tarifaria. Se da por un hecho de que ya la opción tarifaria la asumió el gobierno nacional y no es así. Vino el presidente Petro aquí a Barranquilla y se comprometió a que la nación iba a asumir la deuda que tenemos todos los usuarios con los distribuidores de energía por concepto del llamado opción tarifaria, que son aproximadamente 5 billones de pesos. 10 días después estuvo aquí el ministro y dijo que el gobierno solo asumiría la deuda que tienen los estratos 1, 2 y 3. Ya no 5 billones, sino 2.8 billones. Transcurrieron 10 días más que ya nos dijeron que había que presentar un proyecto de ley al Congreso de la República para que el Congreso de la República autorizara al gobierno para asumir esa deuda. No he visto entre los proyectos prioritarios del gobierno a ser presentados ante el Congreso ese proyecto de ley, que a lo mejor va a ir incluido en el paquete que ha anunciado el gobierno, que llaman de ley de financiamiento. Muy seguramente en esa ley de financiamiento será en donde se incluirá, repito, asumir los 2.8 billones, opción tarifaria, estatus 1, 2 y 3, y toca esperar que eso tenga su trámite. Mientras tanto, las empresas están autorizadas para seguir cobrando la opción tarifaria. ¿Cuál sería para usted una fórmula que nos permita mirar el escenario futuro de pronto con una perspectiva diferente, con posibilidades para que, uno, bajen las tarifas y dos, realmente podamos tener un servicio acorde como que la gente necesita? Martín, yo siempre he dicho que no hay problema que no tenga solución. En segundo lugar, problema al que no se le encuentra solución es problema que está mal planteado. Y tercero, problema que tiene solución no es problema. Pues en este caso creo que el problema está mal planteado. ¿Por qué? Recordemos rápidamente. Septiembre del 2022, en la clausura del Congreso de Andesco, el señor presidente de la República, en respuesta al clamor que había por la baja de las tarifas que ya habían subido considerablemente, responsabilizó a la CREC y amenazó con que él iba a asumir las funciones y competencias de la CREC. En efecto, comenzando el año pasado, expidió un decreto mediante el cual él dijo reasumir las funciones y competencias de la CREC, pero el Consejo de Estado le dijo: usted no puede reasumir funciones que no son suyas. Esas funciones por ley
le corresponden es a la CREC. Entonces por ahí no fue. Esto terminó, para no alargar el cuento, en que la CREC, debido a que ese mismo Consejo de Estado anuló el nombramiento de varios expertos comisionados, la CREC terminó en manos del presidente de la República. Hoy, la CREC está integrada 100% por funcionarios del gobierno nacional. Sin embargo, escucha uno todavía que responsabilizan a la CREC porque las tarifas siguen al alza. Después el ministro de Minas y Energía manifestó que la responsabilidad del alza en las tarifas era el modelo neoliberal. Es más, llegó a afirmar en la cumbre que hubo en Cartagena, llegó a afirmar que este tema de las tarifas iba a ser uno de los temas, se hablaba en ese momento del proceso constituyente, que iba a ser también parte del proceso constituyente. Y más recientemente, el señor presidente responsabilizó de las altas tarifas a los generadores y fundamentalmente a los generadores hídricos. Hay otro cargo en la fórmula tarifaria que es la letra R. ¿Qué es la letra R? Son las restricciones. ¿Y qué son las restricciones? Las restricciones son unos costos que se derivan fundamentalmente del atraso de los proyectos y que en algún momento la CREC en una resolución dijo las restricciones las tienen que pagar los usuarios. ¿Por qué carajo tenemos los usuarios que pagar esa clavija, como yo la llamo? O sea, los proyectos que no han entrado en La Guajira los terminamos pagando los usuarios. Claro, eso repercute en las restricciones. ¿Cuál es mi punto? Que la restricción, el costo de las restricciones las debe pagar quien sea el responsable de esas restricciones y no nos los trasladen al usuario. Buena parte de lo que el gobierno se ha planteado es darle impulso a este tipo de energías eólicas alternativas, pero a la larga empresas se fueron de La Guajira, se llevaron los motores generadores, los aerogeneradores, porque no pudieron empezar. ¿Usted cómo evalúa ese discurso de la política con la realidad de lo que ha sucedido? Qué buena pregunta, Martín. Miren, Colombia había dado unos pasos muy importantes. Se expidió la ley 1715 del 2014, que me correspondió a mí como ministro, impulsar y pedalear en el Congreso esta iniciativa del senador José David Name, que fue la que abrió las compuertas en el país para el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables. Luego se expide la ley 2099 del 2021, también del senador José David Name, que complementa la anterior. Entre el año 2019 y 2021, ya lo dije, se asignaron 2.400 megavatios, coincidencialmente la misma capacidad de Hidroituango, para generar energía eólica. Todo esto le significó al país un posicionamiento que se refleja en el reporte del Foro Económico Mundial de 2021. ¿Qué dijo ese reporte? Que Colombia ocupaba el puesto 29 a nivel global en su desempeño de la transición energética. Y a nivel de América Latina ocupábamos el tercer puesto. ¿Qué nos dice el último informe? El más reciente informe del mismo Foro Económico Mundial. Ahí perdimos 10 puestos. Pasamos del puesto 29 al puesto 39. Y en América Latina del puesto 3 pasamos al puesto 6. Es decir, que en esa materia
no solamente no hemos avanzado, sino que estamos retrocediendo. Lo que salva la cara por la transición energética hoy es la energía solar fotovoltaica. En estos momentos hay 1.7 gigas de solar fotovoltaica, que equivale más o menos entre el 3 y el 4% de la matriz eléctrica del país. Es lo que salva la cara de la transición energética. Hablemos de este tema en este balance del gas, porque es que además también estamos hablando de un escenario donde recientemente se habla de un hallazgo, pero el país está enfrentando, se ha dicho varias veces por dirigentes del sector, una crisis y la posibilidad de que nos quedemos sin gas en un momento determinado, con pocas reservas. ¿Usted cómo ve ese escenario? Bueno, la verdad es que es un escenario que es motivo de preocupación. Empiezo por decir que definitivamente la región Caribe se ha constituido históricamente en el gran aportante en materia energética en el país. Año 1975, yo precisamente creo que te compartí un artículo donde lo titulé López el Visionario. Sí, correcto. Porque resulta que a López le tocó afrontar y enfrentar la pérdida de la autosuficiencia petrolera. Y Colombia pasó de ser un país exportador de petróleo a ser un país importador de petróleo. Y así duramos 10 años. Ese es el riesgo al cual estamos enfrentando hoy. En aquel momento, la tabla de salvación, fíjate tú, fue el gas. Porque coincidencialmente, fue pura coincidencia, un año antes de posesionarse el presidente López, se produjo el gran hallazgo de gas natural en La Guajira, Chuchupa, Ballena y Riohacha. Y por mucho tiempo, el 80% del gas que consumía todo el país provenía de allá. Pero esos campos ya entraron en declinación. No se ha tenido otro hallazgo tan importante como ese. Y estamos en un escenario en el que mientras la demanda crece, la oferta baja, y no solamente la oferta, sino las reservas. Tenemos reserva para solo 6 años. Este año ha bajado la producción, el año entrante va a bajar y el año 2027 también. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Primero por Venezuela. Bueno, lo de Venezuela se despacha rapidito. Porque nosotros llevábamos 2-3 años advirtiendo que no nos hiciéramos ilusiones con las importaciones de gas desde Venezuela. Primero, Venezuela no cuenta con excedente de gas para exportar. Y eso es muy fácil explicarlo. Venezuela venía de producir aproximadamente unos 4 millones de barriles al día a los 780,000 barriles día, que es lo que está actualmente. Y resulta que el 90% del gas de Venezuela es gas asociado al petróleo. De manera que si la producción de petróleo cae en esa magnitud, de igual manera cae también la producción de gas. No tienen gas para exportar. En segundo lugar, el gas que ellos tienen, lo tienen en la parte oriental. Y no existe el tubo, el gasoducto que transporte ese gas
desde La Perla, que es el campo más promisorio que ellos tienen en materia de gas, hasta el estado Zulia para empalmar con el gasoducto Antonio Ricaurte, que es el que une a Colombia con Venezuela. Y ese gasoducto Antonio Ricaurte está inactivo desde el año 2015 y está totalmente averiado. Construir el gasoducto de Oriente a Zulia y recuperar el gasoducto Antonio Ricaurte demandan tiempo y plata. Y plata es lo que no tiene PDVSA. PDVSA está quebrada. Y en un escenario político muy complejo. Y el escenario político tampoco ayuda. Colombia en este momento no puede, ni Colombia ni otro país que no quiera cazar pelea con los Estados Unidos, no puede tener ni trato ni contrato con PDVSA, que está en la lista Clinton. Yo quisiera que ustedes participen también con sus preguntas, con sus inquietudes que a veces nos plantean, insisto, en el escenario de la casa. Estamos conversando en la casa, estamos en medio del almuerzo y el papá o la mamá se sale de casillas y te manda a apagar el televisor y te manda a que si tienes aire no lo utilices. En fin, el tema energético está allí en nuestra vida cotidiana. Y esa pregunta que tú tengas, así sea de tu vida cotidiana, aquí tenemos una persona que puede, por supuesto, darnos muchas luces de lo que está pasando. Así que, ¿quién se anima con su primera pregunta por acá? ¿Quién dijo, por favor? Vamos a pasarle un micro. Pasa acá. ¿Pasas por acá, por favor? Ustedes en la charla que han tenido dijeron que varios funcionarios públicos se reunieron con los creadores y distribuidores de la energía, ¿cierto? Y aquí es donde va mi pregunta. Yo que me crié 15 años en La Guajira, entonces sé de primera mano los problemas, tanto energéticos como de corrupción, que hay sobre todo allá, ¿no? Y yo puedo decir, como voz de muchas personas, que en esa reunión el pueblo guajiro se sintió bastante excluido gracias a que las reuniones que se hicieron no fue en el territorio afectado, sino que fue en Santa Marta, en el cual la representación del pueblo guayú se sintió bastante afectada porque los únicos que asistieron fueron funcionarios públicos, los cuales tienen distintos escándalos o casos de corrupción. Entonces aquí es donde va mi pregunta. En un departamento tan excluido políticamente como es La Guajira y tan olvidado por este gobierno y los anteriores, porque no, el caso de La Guajira no solamente se crea en este gobierno sino en los anteriores, ¿cuál para ustedes sería la manera en la cual el pueblo podría tener una mayor participación sin tener que acudir siempre a las mismas familias, sobre todo arijunas, que suelen ser familias del centro del país? Muchas gracias. Para nadie es un secreto todo el abuso que hemos visto y presentado por Aire, y yo hoy tengo esta pregunta como joven de barrio, quien ha visto la violencia de las tarifas energéticas y quien he visto a muchas personas pensar muchas veces en o pagamos los recibos o comemos. Es la pregunta frecuentemente que vivimos en nuestros barrios, pero la pregunta hoy es que desde el impacto económico y social que han tenido elevadas las tarifas de la energía en la región Caribe, ¿qué medidas concretas podrían o apoyarían desde el Congreso para realizar tarifas más justas y accesibles para los usuarios? ¿Y cómo se podría mejorar la regulación y la supervisión del sector energético para evitar futuros abusos y los que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, sobre la primera pregunta yo diría lo siguiente. De acuerdo con la Constitución y la ley, los servicios públicos
son esenciales. Cuando se habla de que un servicio público es esencial, de acuerdo con la jurisprudencia de las altas cortes, significa que son un derecho fundamental de los ciudadanos. Esto nos lleva a la necesidad y a la obligación no cumplida de la universalización de la prestación del servicio. En el caso de la energía, hay un estudio que yo se lo recomiendo a ustedes, que contrató el año pasado Promigas sobre la pobreza energética multidimensional. Y allí se concluyó que un 18.9%, aproximadamente unos 9.3 millones de colombianos, están en la pobreza energética multidimensional. Y cuando uno va a mirar de los 7 departamentos de la región Caribe, 5 de ellos están en el top más alto de esa pobreza energética multidimensional. En cuanto al tema de la siguiente pregunta, que me adelanté a hacer la observación sobre los derechos y sobre las comunidades energéticas, yo soy del criterio de que las comunidades energéticas es un paso en la dirección correcta. Pero eso no es, como decimos nosotros coloquialmente, eso no se hace a la bulla de los cocos. Eso no es soplar y hacer botellas. Eso no es llegar a los barrios y decirle al presidente de la acción comunal, fílenme ahí a los afiliados a la acción comunal y a cada quien darle un panel y instálelo en su casa y ya estamos hablando de comunidad energética. No, señor. Para que esa sea una solución de verdad, debe ser sostenible. Y para que esas soluciones sean sostenibles, necesita de 3 letras. La primera, administración. Segundo, operación. Y tercero, mantenimiento. Es decir, que deben concebirse con un criterio gerencial. Si no es así, están condenadas al fracaso, que yo he visto con estos ojos. En La Guajira han llevado paneles solares y se los ponen en los techos de las rancherías allá, y a los 3 meses pasa usted y tienen los paneles solares de mesa de comedor. De manera que esto es parte de la solución. Pero como decía Antonio Machado, él decía, hacer las cosas bien importa más que hacerlas. Otro aspecto que es fundamental de lo que poco se habla y que también lo echo de menos en el comunicado del acuerdo con el ministro, es lo que debe hacerse en materia de eficiencia energética. Precisamente la ley 1715 del 2014 y lo repite la 2099 del 2021, establecen unos incentivos que no los ha desarrollado la CREC para que se haga un uso más eficiente de la energía. Miren, en Colombia nosotros tenemos una eficiencia que no supera el 38%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 62% de la energía la estamos derrochando. Bueno, aquí está un balance que nos deja muchas preocupaciones, muchas inquietudes, pero también mucha claridad
de la mano de un gran personaje, y con esto Mérito Empresarial ha inaugurado esta serie dirigida a grandes personajes del Caribe colombiano y el país aquí en nuestra Universidad Simón Bolívar. Agradecimiento especial a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a la Facultad de Ingeniería por ese liderazgo y a sus directivos, estudiantes, al señor rector. Y bueno, gracias, doctora Amílcar Acosta. Esto pica y se extiende y tendremos segunda parte. Gracias. Claro que sí. Gracias a ti y gracias al señor rector y a nuestra universidad. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Y después de este diálogo con el exministro Amílcar Acosta, los invito a vivir el jazz, Barranquillas, que esta vez tendrá no solo la programación habitual, sino que estará en los parques y además frente al río Magdalena. Barranquilla vibra el ritmo del jazz del 11 al 15 de septiembre con la edición número 28 de Barranquillas. Este festival, que se posiciona como uno de los eventos más importantes del Caribe colombiano, trae para este año un repertorio de artistas que promete complacer tanto a los conocedores del jazz como a los simpatizantes de las músicas del mundo. Además de las novedades de Barranquillas a la calle, que se llevará a cabo en el Malecón del Río, Barranquillas al Parque y las galas en el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar. Este año en el Malecón también vamos a tener prácticamente también el Melo Jazz, que es un encuentro de coleccionistas que va a ser prácticamente cercano a la tarima donde se va a hacer el Barranquillas, o sea que prácticamente nos vamos a tomar un poquito, por decirlo de alguna forma, el Malecón. Entonces la gente puede ir, transitar de Melo Jazz a los conciertos y viceversa. Entonces va a ser algo interesante para nosotros. Eso es algo nuevo que estamos haciendo para llevar más cosas gratuitas y acercarlo mucho más a la gente del festival. Al cierre, un dato empresarial que tiene que ver con la educación. 700 niños se van a beneficiar de la iniciativa de Tecnoglass a través de la construcción de una institución educativa, Bola EVE, y es la forma como se puede aportar al proyecto de vida de los jóvenes. Las buenas noticias se comparten aquí en Mérito Empresarial, conectando contigo.